que consiguió Sergio Massa prácticamente previo ya a ir a votar. Sin embargo, las previsiones de la inflación de julio ya están dando por encima, ¿no? Para muchas de las consultoras que están midiendo. ¿Vos cómo lo ves, Damián? Bueno, lo que te pasó en el mes de junio lo dio a conocer el INDEC, que el tipo de cambio oficial mayorista evolucionó por encima de la inflación de ese 6%. ¿Qué pasó con los precios mayoristas? Bueno, avanzaron en el 7,6%, o sea que efectivamente los precios mayoristas van a impactar en los precios minoristas. Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica una aceleración de esa devaluación del tipo de cambio oficial, Débora, inevitablemente eso va a precio directo de todos los bienes. ¿Qué pasa? Hoy lo tenés segmentado. Hoy aquellos que operan al contado con liquidación porque no están consiguiendo dólares al oficial, hoy a 540 pesos, 538 en este momento, efectivamente ya trasladan su valor a precio a ese tipo de cambio. Claro, si vos efectivamente devaluás mucho más fuerte el tipo de cambio, va a ir a precio. Ahora, es indefectible que efectivamente esa devaluación se produzca. No hay dólares a 278 pesos, ¿entendés? Es muy difícil que la economía se pueda tener ese dique de contención. Y yo te hago una pregunta y le hago una pregunta a la mesa en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo quiero hacer con estas 3 tarjetas. A ver. Mirá, y ayúdenme también los televidentes a pensar lo siguiente. Yo fui a esta es la tarjeta del Tesoro Nacional, esta tarjeta es la del Tesoro Nacional, esta es la del medio del Fondo Monetario Internacional, estas las de China, swap chino. Sí. Voy a China y le pido, mirá, dame plata para fortalecer mi tarjeta, que es la del Tesoro Nacional. Efectivamente, estoy interviniendo con esos swap chinos, con esta tarjeta de crédito. Ahora voy al Fondo Monetario Internacional, la tarjeta del medio, y efectivamente le digo, mirá, dame 8.500 millones de dólares para fortalecer reserva. Pero después de esta tarjeta, una vez que tengo los 8.500 millones de dólares, ¿qué hago? Los vuelvo a pasar al Fondo Monetario Internacional, a esta tarjeta. Nunca logro acumular reservas reales. No, y además, no hay perdón. a 2,78 Débora. Esto no tiene solución, ¿me entendés? Claro, no pero acumular reservas genuinas. Además es pasar de tarjeta de crédito en tarjeta de crédito. Está claro, además de la imposibilidad de acumular reservas que tiene el Banco Central, el tema en ese pasaje que vos hacés de los yuanes chinos a la deuda con el fondo, todo eso es más deuda. O sea, se paga, los yuanes chinos también hay que pagarlos. Y no está claro, pero muchos analistas dicen, y ahí lo sumo a Rubén, que el interés que habría que pagarle, creo que se llama tasa Shibor, ¿no? Sí. A los chinos es incluso más alta que la del fondo. En ese creo que es una cláusula medio secreta, no sé. Bueno, en ese sentido te diría que tenemos un tema puntual, lo estás explicando muy bien. Al fondo sabemos cuánto es la tasa, de hecho hay una cuestión casi de epopeya, de pelea del kirchnerismo con la sobretasa del fondo, pero por lo menos sabemos cuál es. Con China ni siquiera sabemos cuál va a ser la tasa final de esta operación. No, porque si no parece usamos yuanes. Ah, claro. No está. Hay que pagarlo. No es así. No es así. No lo tenemos. A ver, la activación del swap tiene un costo, porque es un préstamo que pagas un interés. Ni siquiera tenemos muy en claro, se calcula que es en el 9%, acá andar dando vueltas a eso. Ahora, ni siquiera tenemos en claro cuál es el saldo final de esa operación. Si vos me dejas a mí suponer algo, déjame suponer algo, Si a mí me están dando con la tarjeta china para financiar el tesoro, si yo utilizo esos swap para comprarme a mí, que soy China, es a una tasa. Ahora, si vos lo utilizás para comprarla en Norteamérica o lo utilizás para pagarle al Fondo Monetario, es otra tasa. Porque encima ni siquiera me estás comprando a mí con el financiamiento que yo te di para mis importaciones. O sea que debe haber un tipo de tasa diferencial por cada una de esas operaciones, Débora. Y ahora si está usando los swaps, ¿sabés para qué? Para intervenir en el mercado y para comprarle justamente a otros porque no tenemos dólares para darles. Ahora, antes del 13 de agosto, bueno, el gobierno logró esta noticia que ellos venden como una buena noticia, que igual es incompatible con la vida económica de cualquier país, que es tener una inflación mensual del 6%, ¿no? Pero vos recién decías, la inflación de precios mayoristas está muy por encima y sobre todo la inflación en alimentos. Ahora, el gobierno esgrimía que había logrado desacelerar la curva inflacionaria por el tema de la carne, fundamentalmente, y, bueno, los estacionales. ¿Esto es así realmente? Bueno, efectivamente en alimentos y bebidas que dio 4,1%. El tema carne tiene mucho efecto en el indicador y frutas y verduras también cayeron en su valor. Ahora, ojo, que el efecto carne efectivamente es porque se están liquidando hembras en el mercado, mandando a faena en casi 7,7 millones y medio de hembras de ganado mandando a faena, o sea, creció 13% interanual. ¿Eso qué implica? Que yo hoy contengo el precio de la carne hoy, pero voy a tener una variación futura. Eso no es bueno para el mercado lo que está pasando. Estoy conteniendo el precio porque hay una mayor oferta y la hembra es justamente la que se cría a lo largo del tiempo para tener mayor carne en el futuro. En el caso de los estacionales, efectivamente, post-sequía lograron recuperar el valor. Ahora, la pregunta es la siguiente. Después de esa instancia, de lo que estuvimos viendo, con tantos diques de contención que el Fondo Monetario Internacional
en este acuerdo te implica que los comiences a abrir, elimines más subsidios nacionales. El transporte vuelve a aumentar ahora en agosto, se va a 52 pesos, la nafta lo está haciendo al 4,5, el barril Brent de petróleo acaba de evolucionar nuevamente. Tenemos muchos precios contenidos en la economía. ¿Sabes qué va a implicar el acuerdo con el fondo? Que efectivamente esos diques de contención comiencen a abrirse. No hay forma, porque es déficit fiscal, Débora. El gobierno, Massa efectivamente bajó varios subsidios nacionales y el ajuste lo hizo el sector privado, poco el sector público. Y lo que tenés es que hoy todavía tenés un déficit del 1,1%, pero el proyectado por el gobierno, que era, perdón, del fondo, que era 1,9%, ahora se lo está exigiendo a 2,5%. Ahora, hablando de los subsidios, ustedes escucharon ayer cuando Sergio Massa estuvo en la sede de Azopardo de la CGT, lo que dijo era que los subsidios eran parte del salario. Además de ser técnicamente muy